Bueno, pues empezamos entonces con la parte, digamos, de la doctrina del materialismo de Marx. Aquí os digo que la filosofía marxista es la elaboración más consciente de una filosofía materialista, ya lo decíamos el otro día. Es imposible contemplar todas las influencias que sufre Marx, desde luego desde los filósofos ilustrados franceses, Helvético, Dolbach, los materialistas. El materialismo viene definido genéricamente de esta manera, como la teoría que considera que la conciencia de cada individuo viene configurada por su determinación social, por el contexto social de clase en el que desarrolla su existencia. ¿Vale? Ese es el planteamiento materialista en general. Y definido por Marx, por otra parte, pero aplicable, digamos, hacia atrás, retrospectivamente, a todos los planteamientos filosóficos previos. Su pensamiento, pues, depende de la clase social a la que pertenece, la conciencia humana. Lo que esta tesis niega es lo que llamábamos el idealismo de tipo Hegel o Fichte, la corriente filosófica idealista, que procedente de Kant, considera que la conciencia, ¿vale?, es la que determina el ser social. Esta es la tesis que, acordaros, en el caso de Kant, por ejemplo, si la conciencia es una conciencia trascendental, pues entonces el mundo se nos presenta tal y como se nos puede presentar en función de esas condiciones que son universales. Pero el problema es cuando esas condiciones, digamos, de la conciencia no son universales, sino que, como en el caso que plantea Hegel o Fichte, esas condiciones están determinadas, digamos, por el espíritu del pueblo, o por la raza, o no se sabe muy bien por qué. Pero lo que viene a decirse es que hay unas condiciones innatas que determinan nuestra forma de ver el mundo. Esas condiciones innatas no se pueden cambiar y están determinadas en cada sujeto. Ese sería el planteamiento idealista, un planteamiento completamente ridículo desde la perspectiva actual, pero que perfectamente en aquel momento tenía una fuerza determinada. Lo interesante es que tanto en el caso de que la conciencia esté determinada socialmente, como enfoca el materialismo, o que la conciencia sea previa pero esté, digamos, constreñida a naciones y pueblos o a clases sociales, en todo caso, ahí ya estamos en lo que hablamos de la inversión sociológica, ¿vale? Entonces, en el caso de Hegel, por ejemplo, que es el filósofo maestro de Marx, al que le da la vuelta, dice él, hay que dar la vuelta a Hegel, dice que tiene Hegel el espíritu del pueblo, Borges es el que estaría inspirando, digamos, el desarrollo del despliegue de la historia. Claro, el espíritu del pueblo alemán en este caso, ¿no? Pero el concepto de conciencia de Kant o de Fichte, el de Hegel, en medio de una variación importante. Fijaros, esto es importante. Entre Kant y Hegel y Fichte hay una variación. Claro, es la variación, lo que llamamos la inversión sociológica. Esta variación corresponde a una interpretación sociologista del espíritu de la que carecía la filosofía kantiana, porque Kant consideraba que ese espíritu conciencia era trascendental y por lo tanto previo a cualquier determinación. El espíritu, la razón, ya no es universal, en el caso de Hegel o de Fichte, y monótonamente igual para todos los hombres, como pretendía Kant, según el idealismo. Eso es lo que llamamos la filosofía idealista. Claro, el idealismo ilustrado era lo que pensaba, que todos los hombres son iguales, por así decirlo, la idea clásica del sujeto trascendental, sino que ahora el espíritu está encarnado en el Estado, ¿vale? Más concretamente en el Estado alemán, es el enfoque de Hegel y de Fichte. Sigue siendo universal esa conciencia, pero está, por así decir, determinado en el contexto de un pueblo o de un Estado. Es una cosa completamente extravagante, pero es así, lo cual quiere decir, lógicamente, que este enfoque acaba, digamos, incidiendo o acaba anclando, por ejemplo, pues en un concepto como el de raza, pues por el estilo. Lógicamente, por eso, cuando luego salen estos movimientos racistas, xenófobos, como por ejemplo el caso del nazismo alemán, pues parece que tuviera o podría tener conexiones con este enfoque, ¿no? Claro, de hecho, en el fondo, el nazismo alemán, en cuanto que supone una raza superior, pues estaría considerando efectivamente que hay unas condiciones genéticas previas, innatas, por así decir, a esa raza que son superiores a las demás, etcétera, ¿no? Entonces sería un idealismo, pero ya un idealismo materializado, por así decir, un idealismo materializado en la condición genética. Bien. Entonces, Marx, el enfoque materialista es justamente todo lo contrario, va a desarrollar la tesis de que la conciencia depende de la determinación social, pero no de un Estado, sino de la clase social a la que pertenece, y por lo tanto que esa determinación social
de la conciencia no puede ser en absoluto innata, sino que es precisamente todo lo contrario, es adquirida en función del contexto. Entonces eso es lo que constituye la definición del materialismo. Por eso, en ese sentido, el materialismo en este caso es una filosofía crítica absolutamente, digamos, contemporánea y, en fin, que desborda completamente cualquier intento de buscar una fundamentación idealista a las diferencias sociales, etc. Esta conciencia sigue siendo universal, dice, no es determinada por un pueblo, sino por una clase que atraviesa toda la frontera posible. Entonces, el materialismo lo que defiende es que los hombres no solamente o no están determinados especialmente por el espíritu del pueblo, por la nación, sino por la clase social en la que nacen o a la que pertenecen. También aquí, efectivamente, estamos ante un caso, ante un sesgo ideológico, porque en qué medida la determinación social material de la conciencia no está también determinada por ese contexto, digamos, de pueblo. Es decir, el hecho de nacer en España o de nacer en Alemania, pues por supuesto que determina la conciencia. No solamente, aunque seamos de la misma clase, aunque seamos proletarios españoles o proletarios alemanes. Sin embargo, el marxismo precisamente lo que busca es indagar en aquellas condiciones materiales que a su vez puedan ser consideradas universales o trascendentales a todos los hombres. Es decir, por ejemplo, el hecho de pertenecer a una clase social que aparece, digamos, que se extiende más allá de las fronteras de los pueblos. Es la idea del proletarios de todos los países unidos. En el fondo, lo que más está aquí indagando, y ese es el límite, digamos, de su crítica materialista, es buscar, por así decir, unas condiciones de algún modo también trascendentales a todo sujeto que, aun siendo materiales, estarían universalmente determinadas para todos los sujetos. El hecho de la clase social, es decir, el hecho de que todos los estados, distintos pueblos y naciones, pueden ser a su vez todos universalmente divididos o clasificados en términos de clases sociales y por lo tanto no habría esas fronteras, serían fenómenos, serían apariencias de una realidad trascendental a todos ellos, que sería la realidad de las clases sociales, que igualaría o equipararía a todas las sociedades bajo esos parámetros. Entonces, según esto, se dice, cada clase social tendrá su propia conciencia, determinada por las condiciones propias de existencia. Por lo tanto, esa conciencia de la clase social sería igual tanto en un alemán como en un francés, como en un italiano. En fin, así lo que para unos es legítimamente propio, para otros es más bien una explotación. Como el sistema capitalista está o tiende a imponerse en todo el mundo, precisamente ese es el aspecto, digamos, también trascendental de la clase burguesa, por así decir, la clase proletaria se da también a nivel internacional como resultado de ese conflicto. De ahí que Marx intentara organizar a los proletarios en una internacional. La internacional comunista precisamente busca unir a todos los proletarios de todos los países contra la burguesía, considerando que más allá de ese conflicto de clases, todos los demás conflictos posibles, por ejemplo los conflictos entre naciones, serían epifenómenos, serían apariencias de o estrategias de engaño de los propios burgueses para explotar más a los proletarios. Esa sería un poco la cuestión. Es decir, cuando la gente va a la guerra a luchar por una nación o en defensa de una nación, lo que estaría es luchando a favor de los explotadores de su país frente a los explotados del otro país vecino, que son precisamente los obreros que van a ir también a la guerra contra nosotros. Entonces, eso es un poco el planteamiento, ¿no? El planteamiento que está recogido, pues hay una larga tradición, por ejemplo en el cine, pues hay multitud de casos en donde se analizan así los casos. Una película de Kubrick, por ejemplo, que se llama Senderos de Gloria, por ejemplo, pues define muy bien esa situación. Otro concepto muy importante del enfoque marxista es el concepto de falsa conciencia. Dice, la clase burguesa considera legítima la explotación que ejerce sobre los obreros. Marx llama a esta, digamos, a esta consideración o a esta suposición falsa conciencia. Una conciencia confundida sobre la situación real de existencia. Le pasaría también al proletario cuando
Por ejemplo, el proletario va a defender a su nación, pues estaría ejerciendo falsa conciencia, estaría, digamos, ejerciendo una defensa de los intereses del burgués sin darse cuenta, estaría engañado, por así decirlo. La falsa conciencia es un estado de alienación, de enajenación, de extrañamiento, en donde uno no hace las cosas conforme a su verdadera situación, sino engañado por otro, por así decirlo. Una conciencia confundida sobre la situación real de existencia. En ese sentido, el burgués, por ejemplo, sobre el proletario, cuando le engaña y le conduce a situaciones que, sin embargo, van en contra suya, pues estaría actuando como una especie de genio maligno, ¿no? Al estilo de lo que decía Descartes. El proletariado como clase también sufre una deformación de la conciencia, dice, ¿veis? Al considerar que su situación es legítima. Esta falsa conciencia está infundida por la propia burguesía, a la que le interesa perpetuar esa situación de injusticia. Ese es el planteamiento. Por lo tanto, la clase burguesa estaría actuando con el fin de engañar y de manipular a la clase proletaria también. Pero la clase proletaria sería engañada por sus propias condiciones. Sin embargo, la contradicción existente entre las condiciones de vida del burgués y el proletario es manifiesta, pues esa contradicción es flagrante, eso se ve hoy en día, por ejemplo, si vais a Ibiza, pues veréis cómo viven los ricos ricachones y veréis cómo la diferencia entre vosotros y ellos es verdaderamente sustancial. O sea que es muy difícil de ocultar esa realidad por más falsa conciencia que se ejecute. Entonces, el proletariado empieza a tomar conciencia, a considerar necesario y legítimo un cambio de las condiciones de vida que sufre. Esto alerta al burgués, que comienza a desarrollar los medios para perpetuar la injusticia, por ejemplo, la manipulación de los medios de comunicación, el control de la información, el ejercicio de la fuerza, el fortalecimiento del Estado para la represión, etcétera, etcétera. La falsa conciencia deviene en el burgués entonces mala conciencia, digamos, una conciencia, más que mala conciencia mala. Y el proletario, conciencia revolucionaria, precisamente es donde se activa, el conflicto caliente en la lucha de clases. Aunque la lucha de clases es una lucha constante, esa lucha de clases en algunos momentos llega a puntos calientes que son los momentos revolucionarios. Como decía Marx, el arma de la lógica que analiza ese conflicto, debe dejar paso a veces a la lógica de las armas, que es precisamente a lo que, estaría conduciendo el análisis marxista. Es decir, reconocer, hacer perfectamente conscientes a los obreros de su situación de explotación para conducirlos directamente a la revolución y, por tanto, a la transformación de la realidad. El cambio de las condiciones de vida no puede hacerse de modo pacífico, lógicamente, porque los burgueses no quieren dejar lo que falsamente consideran suyo, y los proletarios, para superar esta situación de explotación, deben recurrir a la revolución y al ejercicio de la fuerza. Por lo tanto, se está legitimando la acción violenta. Ahora bien, esta revolución tiene sus consideraciones también, está totalmente regulada y planificada. La idea es precisamente, a través de la revolución, establecer la dictadura del proletariado, que después, posteriormente, abriría el camino a la vida, al comunismo y a la desaparición de los estados. Fundamentalmente, el objetivo principal del marxismo y del anarquismo, en los dos casos, es precisamente, es decir, el fin último de la revolución es acabar con el Estado, porque se considera que los estados, son precisamente las estructuras a partir de las cuales se sostiene o se fundamenta ese conflicto de clases. Entonces, ese conflicto de clases no es un conflicto, mecánico, sino que es un conflicto generado por el propio interés de los burgueses de seguir explotando a los trabajadores. Y como tiene la fuerza, el control de los medios y además el poder del Estado y esa idea del Estado como leviatán, que tiene el patrimonio de la fuerza, pues es lo que ocurre. Es decir, el Estado cuando lo necesita, puede ejercer un poder absolutamente omnímodo sobre la población. Caso, por ejemplo, actualmente estamos con el coronavirus y vemos cómo el Estado es capaz de meter a toda la gente en su casa, cerrar la puerta y que no se mueva nadie, ¿no? Y a que se mueva una multa. Eso es el ejercicio de la fuerza. En este caso sería, pues, la expresión misma del poder radical que el Estado tiene como estructura para, legitimar la dominación de clases, o el conflicto de clases bajo la perspectiva y el poder de la burguesía.